Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Damos a Dios las más infinitas gracias porque Él nos da la oportunidad de poder estar delante de estos micrófonos y delante de estas cámaras para poder hablar su palabra. Gloria al Señor por eso. Damos gracias al Señor por su atención a este espacio y damos gracias al Señor también por la televisora que nos auxilia en todo este aspecto. Bien, desde hace 2 semanas hemos venido hablando acerca de las finanzas, de cómo manejamos nuestras finanzas, y tenemos una serie de exposiciones sobre este tema. La primera semana hablamos de cómo manejamos nuestras finanzas a una manera introductoria a estos temas. Luego, la semana pasada hablamos de que Dios es el dueño de todo, y hoy vamos a hablar acerca de las deudas. ¿Qué es una deuda? ¿Qué dice la Biblia acerca de las deudas? ¿Por qué la humanidad en todo su aspecto está endeudada? ¿Es correcto esto? ¿Es pecado tomar préstamos? ¿Es pecado endeudarse? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cabe destacar, amado, y cabe recordar que la palabra de Dios tiene aproximadamente 2.400 versos que hablan sobre el tema de las finanzas, y eso lo mencionaba desde la semana pasada. 2.400 versos que hablan sobre las finanzas y solamente 800 versículos que hablan sobre la fe. Eso lo que nos da a demostrar es que para Dios es importante que el hombre aprenda a manejarse financieramente. Porque una cosa importante que debemos destacar, y yo creo que es el mensaje central de este momento, es que en la forma como manejamos nuestras finanzas, eso da un reflejo de cómo guiamos nuestra vida espiritual. Es decir, las finanzas vienen a ser el reflejo físico de la forma de cómo vamos en nuestra vida espiritual. Si alguien en su vida financiera es desordenado, no puede ser ordenado en su vida espiritual. Escuche bien esto. Si alguien en cuanto a las finanzas es desordenado, entonces su vida espiritual también es un desorden, porque las finanzas reflejan exteriormente lo que pasa en nuestro interior. Por eso tenemos que prestar atención, evidentemente, a lo que dice la palabra de Dios sobre estos aspectos y no dejarlo pasar por alto, porque para Dios es importante, y si es importante para nuestro Dios, entonces también debería ser importante para nosotros. En el Antiguo Testamento Dios había dado sus leyes para que el hombre las siguiera, y dentro de esas leyes habían varias que tocaban el aspecto financiero. Ya lo tocamos desde la semana pasada, donde hablábamos de que Dios es el dueño de todo y de que Dios, todo lo de Él se lo entrega al hombre para que el hombre lo administre, aunque el hombre hizo una administración muy mala de lo que Dios le había dado. El hombre no aprendió en toda su carrera a administrar lo que Dios le había dado. Y eso lo heredamos todos los hombres. Porque la mayoría de nosotros no va a la universidad para capacitarse, para poder manejar las finanzas correctamente. Simplemente la aprendemos del sistema, la aprendemos de nuestros padres, la aprendemos de nuestros amigos. Y cuando entramos a la vida laboral, entonces creemos que somos unos gurús en cuanto al manejo del dinero y en cuanto al manejo de las finanzas, y no nos damos cuenta hasta que llegamos después de los 40, 50 años y no tenemos nada. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que debimos manejar nuestros recursos de manera diferente. Esto se va aprendiendo, y la mayoría de los hombres lo han aprendido de manera empírica. Si nos hubiéramos ido a la palabra de Dios y escuchar los consejos de Dios sobre esto, yo estoy seguro que el final sería diferente. Todo el mundo tendría un aspecto diferente en cuanto al pensamiento de cómo administrar las finanzas, según Dios y no según nosotros mismos. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 22, versículo 7, y ahora hablando de las deudas, que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo
del que presta. Una vez más lo repito, el rico se hace el señor de los pobres porque los pobres trabajan para él por una paga, y dice, asimismo, el que toma prestado, primero le sirve al que le prestó y luego le sirve a los que está llamado a servirle. ¿A qué me refiero con esto? Y alguien se preguntará, ¿qué quiere decir el pastor con esto? Lo que quiero decir es que cuando vas a un banco y tomas un préstamo, lo primero que haces es trabajar para que el banco se cobre sus intereses y entonces con lo que queda tú puedes vivir. Esa fue la lección que aprendimos la semana pasada de aquel hombre del libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, y la viuda de Eliseo, que tenía 2 hijos y tenía una esposa y era profeta, hijo de profeta, y el hombre murió y la esposa se acerca a Eliseo y le dice, mi marido era un hombre de Dios y tú lo conoces, que era un hombre bueno, pero había un problema, y el problema era que el hombre era un desastre financiero. No había aprendido a manejar sus finanzas, y cuando murió, lo que le dejó a sus hijos, en vez de dejarle herencia, porque los padres, dice el apóstol Pablo, estamos llamados a dejar herencia a nuestros hijos. Sin embargo, ese hijo de Dios murió y no le dejó herencia a sus hijos, todo lo contrario, le dejó una deuda. Y entonces la esposa y los hijos tenían que hacerle frente a la deuda que el hombre de Dios había dejado. La pregunta es, ¿da esto testimonio de que somos hijos de Dios? Podemos decir cuando estamos cargados, arropados en deuda, de que Dios es un Dios proveedor, de que Dios es un Dios todopoderoso. No, amados hermanos, esto no nos da razón de causa para hablar de nuestro Dios. Y alguien de ustedes podría decir, pastor, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Sí tiene que ver. Jesús, hablando bien claro, nos hizo saber que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La pregunta es, ¿cómo tendrá un hombre vida en abundancia si es esclavo de sus deudas? La mayoría de las deudas que toma es para cubrir gastos, o para pagar viajes, o para pagar vacaciones, o para comprar cosas que no necesita con dinero que no tiene. Y luego sobre eso pagar intereses a ese dinero. La palabra de Dios nos está llamando a liberarnos de todo eso y poder estar libres para vivir solo para Cristo. En el Antiguo Testamento esto era algo normal, pero Dios había dado leyes, le había dado la ley de Moisés y había dado algunos principios para que el pueblo tenía y debía cumplir estos principios para poder garantizar la bendición de Dios en sus vidas. Sin embargo, a veces cuando no seguían los principios de Dios, entonces ellos seguían sus propios caminos. Y al seguir sus propios caminos, entonces se metían en los errores de coger prestado. La Biblia nos enseña claramente que las deudas son una maldición. Y esto es lo que estamos tratando de establecer. Cuando la mujer, aquella mujer del libro de Reyes se acercó al profeta, le está diciendo, mi marido, tu siervo, y tú lo conocías, que era un hombre de Dios, él murió, pero él nos acaba de heredar a nosotros una maldición. Por lo cual la maldición que nosotros hoy en la que nos metemos afecta también a nuestros hijos y a nuestros nietos. No quiero decir, amado hermano, que usted no tome prestado, no, sino que seamos inteligentes y que hagamos frente al tomar prestado y que aprendamos a vivir con lo que ganamos. Y si no puedes vivir solo con lo que ganas, entonces vas a tener que bajar tus expectativas, mi querido. Vas a tener que bajar tus expectativas para vivir a la luz de lo que Dios está estableciendo. La mayor bendición en la palabra de Dios es la obediencia. Y no me voy a cansar de repetir esto. La obediencia es la mayor bendición, por lo tanto, Dios siempre coronará de favores y de justicia a aquellos que obedecen. En Deuteronomio capítulo 15, versículo del 5 al 6 dice, si escuchas firmemente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos los mandamientos que Él te ordena, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado.
yo quiero que nos centremos en esto. Otra vez lo repito, Deuteronomio capítulo 15, versículos 6 y 7 está diciendo que la bendición que Dios da cuando seguimos su ley, cuando guardamos su ley, cuando seguimos sus principios, es que nosotros tendremos para prestar, sin embargo, nunca habrá necesidad para pedir prestado. David lo señalaba mucho mejor cuando decía, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sigue diciendo, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Yo creo que aquí está centrado un principio clave, y este principio no es el tema financiero, sino la obediencia a las leyes de nuestro Dios. La obediencia a las leyes de nuestro Dios produce bendiciones que vienen de lo alto. Cuando Dios da una ley y la seguimos, entonces lo que resta de ahí en adelante son bendiciones hasta que sobreabunde. Y eso nos ayuda a nosotros a vivir la vida en abundancia. Jesús lo dijo bien claro, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sigue diciendo el Antiguo Testamento, Deuteronomio 28:12 dice, que Jehová te abrirá el buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a la tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y otra vez señala, tú prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Y aquí surge una pregunta entonces, pastor, entonces ¿prestar es pecado? Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 44 de este Deuteronomio 28. Dice, Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y esto pasa cuando tú no obedeces la ley de Jehová. Cuando tú no obedeces los mandamientos, los principios, los estatutos que Dios te da, entonces dice aquí, va a venir una maldición sobre ti. Y esa maldición es en base a la no obediencia a los principios de Dios. Es decir, entonces la mayor bendición aquí no es llevar unas finanzas correctas, sino obedecer a Dios. Claro, lo que pasa es que el obedecer a Dios va a dar como resultado que lleves unas finanzas correctas. Va a dar como resultado que no andes gastando en lo que no necesitas. Va a dar como resultado que tengas ahorro y que tengas inversiones. Va a dar como resultado que siempre haya en tu casa para el buen tesoro cuando eres un buen administrador, porque lo que Dios demanda de los administradores es que sean fieles. ¿Y quién es el administrador? Tú. Tú que eres padre de familia, tú que eres madre de familia, tú que eres hijo, que empezaste a laborar, que trabajas para una empresa, tú eres administrador y Dios te llama a ti administrador. Si somos cristianos, entonces estamos llamados a ser buenos administradores.